esta es la palabra sobre la cual se basa la visión de Zoe Valledupar. Y espero que a partir de hoy se la aprenda. Y cada vez que ustedes lean esta palabra, esto es lo que Dios nos ha visionado para Zoe Valledupar. Zoe Valledupar es una iglesia de familia, donde las generaciones son edificadas para que papá, mamá, hijos, jóvenes, niños, todos podamos crecer en el amor y en la instrucción de la palabra. Entonces, quiero que a partir de hoy se aprendan esto y se lo graben en el corazón, que lo pongan en los postes y en los portones de su casa, ¿ok? Entonces, resulta que, como les decía, el inicio y el plan de Dios fue que nosotros pudiéramos establecer una familia, que el hombre y la mujer se juntaran y se multiplicaran, ¿cierto? Y luego resulta que vamos al Apocalipsis. Antes de eso, yo quiero contarles que yo antes le tenía miedo al Apocalipsis. Era un libro que yo no tocaba. Porque cuando yo estaba en tercero, que iba a hacer la primera comunión, una maestra, muy sabia ella, no sé, me dijo, el libro de, no sé quién, alguno de los niñitos preguntó como que, ¿y el libro del Apocalipsis es bueno o es malo? Y la profesora dijo, ese libro es malo, ustedes no lean eso. Y a mí eso se me quedó grabado como si fuera, y yo ese libro no lo tocaba, o sea, ese libro era intocable, inleíble. Pero cuando ya me convierto al cristianismo y empiezo a leer la palabra, empiezo a conocer lo que el Señor habla a través del libro del Apocalipsis, yo le dije, pero esto no es tan malo. O sea, si yo soy una hija de Dios, esto no está mal. Porque aquí es donde culmina el plan y el proyecto de Dios para la humanidad. Y resulta que si vamos a lo que dice, vamos a Apocalipsis 21:3, dice, oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y será su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para la humanidad? Establecer la familia como el diseño. Él quiere habitar en medio de nosotros, hacer una familia con nosotros. Y por eso creó el jardín del Edén. Y por eso es que, como las cosas no funcionaron en el jardín del Edén, Él dijo, bueno, vamos a ver qué nos inventamos. Y el plan final es que nosotros vayamos al cielo y disfrutemos de esa plenitud con Él en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, el Apocalipsis no es malo. Realmente está hablando de la culminación del plan de Dios para la humanidad y para aquellos que realmente deciden permanecer fieles a Él. Entonces, Dios nos ha cambiado ese plan. Dios sigue firme en ese plan que ha dispuesto para tu vida, ¿cierto, Renata? ¿Cierto? Ese plan que tiene para tu vida, y Él quiere que podamos formar familias con un diseño del reino. No una familia conforme a lo que dice el mundo, sino con una familia conforme al diseño de Dios. Y resulta que yo me enteré que hubo un estudio en Harvard. Ustedes saben que en Harvard salen todos los estudios acerca de las personas, de que lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bueno para... Resulta que unos sociólogos hicieron un estudio donde analizaban el por qué los jóvenes se metían en la delincuencia. Y ellos sacaron como unas conclusiones acerca de cuáles eran los factores determinantes para que un joven decidiera no ser delincuente, o sea, no meterse en el tema de pandillas y todo, que es muy habitual pues en la mayor parte del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran estos 4 factores? Estos 4 factores eran, el primero es que la disciplina del padre que fuera firme, justa y consistente. Segundo, que la supervisión de la madre fuera constante, que la mamá supiera siempre dónde estaban sus hijos. Tercero, el cariño de papá y mamá. Y cuarto, la cohesión de la familia, o sea, la unidad, que pasaran tiempo juntos. Entonces, si yo me encontrara hoy a estos señores que hicieron esta investigación, yo les dije, o sea, lo siento amigos, pero hace 1900 años más o menos
hubo alguien que escribió un libro donde dice todo eso. Y se hubieran ahorrado bastante trabajo de investigación si simplemente hubieran abierto su Biblia. Porque la Biblia habla de esos 4 principios. Y quiero basar mi enseñanza con base en estos 4 principios y no con lo que dicen estos chicos, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y vamos al primero, que es la disciplina del Padre. ¿Qué entendemos por disciplina? A ver, ¿quién dice algo? Disciplina, enseñar lo correcto. Excelente. ¿Quién da más? Yo aquí puse algo y dice que es corrección que forma, no que destruye. Porque a veces hemos entendido la disciplina como la violencia, como el pegarle al niñito para que haga lo que tenga que hacer o para que deje de hacer pataletas. Y eso no es disciplina. Como corregir con amor. Corregir con amor, excelente. Hoy Beto está, pero mira, piloso. Vamos a Proverbios 23, del 13 al 14. Perdón, vamos a Proverbios 21 primero. Vamos a ver qué dice. Dice, no dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. Suena un poquito duro y yo creo que hay padres ahorita que están como en toda esta onda de la crianza respetuosa. Y la respeto y sé que tiene un valor importante porque a veces, o sea, yo sé que de pronto no es nuestra generación, pero generaciones un poquito más atrás eran corregidos con violencia. O sea, literal, cualquier persona podía pegarle un peladito en la calle y hacerle un daño. Entonces, de eso sí no estoy de acuerdo. Pero el Señor aquí nos habla de que es necesaria la disciplina con vara. O sea, de que una que otra vez hay que darle unas nalgaditas a los niños si no se están portando bien, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que la disciplina no es mala mientras la apliquemos con sabiduría y con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que nuestros hijos no se pierdan, que sepan lo bueno y lo malo y que sepan respetar respetar a sus mayores, respetar las reglas de la casa, del colegio, tal. Eso no se enseña en el colegio, eso lo enseñamos en casa. Y a veces delegamos esa responsabilidad a los maestros y a otras personas y no, nos toca a nosotros como papá y como mamá. En Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque la disciplina ayuda a que los jóvenes puedan, o los niños puedan encarriarse en el camino correcto. Entonces, como les decía, esta disciplina no debe ejercerse con enojo, infundiendo temor, sino con amor. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos a nuestros hijos, si no te portas bien, Dios te va a castigar. ¿Qué le estamos enseñando ahí a los niños? Que Dios es un Dios que castiga o que es de los que ama. Que le tengan miedo a Dios. Eso es lo que debemos enseñar. Es que si te portas mal, te vas a llevar donde el policía. El policía. Y entonces el niñito cuando esté en la calle y lo venga persiguiendo un loco, se va a ir para dónde, no va a buscar policía. Entonces, a veces como que torcemos un poco intentando corregir a nuestros hijos, lo hacemos de forma incorrecta. Y nosotros mismos los mandamos a la boca del lobo, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la disciplina es demostrar amor a nuestros hijos. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, si el Señor nos disciplina a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a disciplinar a nuestros hijos, cierto? Entonces, aquí yo saqué unos tipsitos, unos consejitos de cómo no debe ser nuestra disciplina a nuestros hijos. Y primero, no debe ser una disciplina humillante. Gritarles, ofenderlos,
corregirlos en la calle delante de otros y decirles, ay, que tú eres un bruto, tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Cero. Porque ahí estamos atacando la identidad de nuestros hijos y los estamos disminuyendo. Segundo, no puede ser una disciplina inconsistente. Es decir, que yo no puedo decirles, no digas mentiras, y ellos me escuchan diciendo mentiras. Perdona, y nosotros no perdonamos. Entonces nosotros debemos disciplinar con el ejemplo. Tercero, con exceso de indulgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ser demasiado flexibles con él. A veces somos demasiado permisivos con las cosas que hacen los niños. Tercero, con crítica. Muchas veces yo he visto hogares donde solo se critican a los hijos. Es que, pero ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Mira, yo lo hago mejor que tú. Y nunca reconocemos los logros que los niños tienen o que los hijos tienen. Entonces, cuando nosotros disciplinamos de esta manera, también estamos atacando al niño y le estamos robando su propósito y su identidad. Y también muchas veces les ponemos metas inalcanzables. Pretendemos que un niñito de 3 años piense como un adulto de 30 y pico. Que se comporte. Quédate quieto y no te muevas, no hables, no mires. Es un niño, por Dios. Y yo soy así, o sea, yo no estoy diciendo que nada de esto yo no lo aplique porque creo que me rajé en todas. Porque hay momenticos donde se me sale el chuki y me salgo de mi casilla. Entonces, tenemos que entender que son niños, que no tienen la madurez, que no tienen la edad para actuar y manejar las cosas de cierta forma. Entonces nosotros pretendemos cohesionarlos y tenerlos ahí amarrados para que ellos hagan lo que nosotros queremos y así no se puede. Entonces realmente yo lo que les digo es que el padre refleja el carácter de Dios. ¿Y por qué hablo aquí del papá? Porque el papá es la autoridad, es la cabeza de la familia. Y a quien le corresponde disciplinar a los hijos es al papá. Mamitas, lo siento, pero esa no es nuestro trabajo. Y lamentablemente muchos papás fallan en esta área, porque o son indiferentes o son excesivamente maltratadores al momento de imponer una disciplina. Esta no es la tarea de las mamás, esta es la tarea de los papás. Entonces, en esto, los 3 papitos que están aquí y los futuros papitos que están aquí tienen que ser, esto no lo pueden ceder. Esto es algo que Dios les ha otorgado a ustedes como cabeza para poner el orden del hogar, para poner el orden de sus casas. Vamos al segundo punto y es la supervisión de la mamá. Aquí sí entra en el papel protagónico de la mamá. Y resulta que la mamá no es la que disciplina, la mamá es la que supervisa. Aquí la mamá juega el papel importante y es que tiene que entender que la autoridad del hogar no es nuestra. Y muchas veces nosotros queremos robarle esa autoridad a los papás y queremos imponer nuestra voluntad por encima de ellos. Creemos que sabemos más que ellos o que tenemos más autoridad que ellos, exactamente. Entonces, en Proverbios 31 habla acerca de esa mujer virtuosa que edifica su casa con amor, que es sabia en todo. Y yo aquí sacaba 4 cositas acerca de esa mujer. En el versículo 15, pues no los tengo aquí todos, pero les voy a decir lo que yo sacaba aquí de este Proverbios 31 en casa. Por favor, mamitas, lo leen. Dice que da de comer a su familia. En el 21 dice que tiene cuidado del abrigo de su familia. En el 26 dice que instruye con amor. Y en el 28 dice que es admirada y alabada por sus esposos y hijos. Entonces, nosotras como mamá tenemos que estar cerca. Tenemos que saber en qué están nuestros hijos, en dónde están, cuáles son sus amigos, qué es lo que están haciendo. Hicieron, no hicieron la tarea, se bañaron, se cepillaron. Eso es tarea de nosotras. Supervisar.
Y cuando las cosas no estén así como que, no quiere decir que nosotros no vamos a corregir a nuestros hijos, o sea, tampoco seamos tan extremistas. Porque igual hay casos en los que la mamá le toca ser papá y mamá. Porque no hay papá, porque no sé. Pero lo ideal es que nosotros, nuestro trabajo es que tengamos plena atención en las necesidades de nuestra casa, de nuestros hijos, en lo que ellos necesitan. Entonces, muchas veces confundimos esa supervisión con un poco de, ¿cómo se dice? No, de favoritismo. Porque sabemos que los que tenemos más de un hijo, sabemos que hay hijos que requieren más atención que otros. Porque son más inquietos, porque hay que empujarlos más, porque no arrancan. Patri se ríe. Entonces, muchas veces nuestros otros hijos pueden confundir eso como que, ay, es que este es el favorito de mi mamá no me quiere tanto como quiere a Pepito o a Juanito. Entonces, tenemos que ser muy sabias a la hora de hacer esto. Si vemos el ejemplo de Jacob, él siempre mostró favoritismo hacia José. ¿Y qué hizo esto? Provocó los celos de sus otros hijos en contra de José. Entonces, nosotros no podemos hacer que el corazón de nuestros hijos se divida o piensen que queremos a un hijo más que otro. Sí, quizás requiera atención uno más que otro, pero yo no puedo perder de vista que tengo otros hijos. Roberto siempre me dice, a veces a mí se me iba y yo encontraba a Isaac, es el que le encantan los dulces en la casa. Y es más fácil uno encontrar un dulce por ahí en la calle que encontrar algo que le gusta a Victoria, a Salomón, que son un poco más fregados, por no decir otra cosa, en el momento de comer. Y entonces a veces yo llegaba con un dulce, Isaac, te trajo un dulce. Y Roberto me quedaba mirando, tú tienes 2 otros hijos. Ah, ¿verdad? Entonces ahora yo no puedo pensar, mi pobre bolsillo sufre, pero yo no puedo pensar en salir a la calle y regresar a la casa con un solo dulcecito. Tengo que comprarle una papita a Salomón, una papita a Victoria o algo que le guste a ellos para que el corazón de mis hijos no se divida y piensen que es que yo tengo preferencias por Isaac. Entonces, mamitas, seamos cuidadosos con eso y pongamos la atención al que lo requiera, pero también démosle la importancia a nuestros otros hijos viendo las capacidades y las cosas que tienen a desarrollarlas. Tercero, el tercer punto que habla, antes que eso, miren, una frase en la que yo resumía esto y es que la madre representa la sabiduría y el cuidado constante. Constante. Ella vela y guía y está presente sabiendo dónde están sus hijos, tanto física como espiritualmente. Y esto es importante, espiritualmente. Cuando yo soy el transporte de mi casa. Y yo todas las mañanas cuando salgo con los niños, ¿quién va a orar? Entonces ellos se turnan, no, lloro yo. O antes de dormir, yo siempre voy al cuarto y ¿quién va a orar? Eso nos corre. El papá sí debe propiciar esos espacios de oración en familia, pero yo soy la que muchas veces está ahí encimita de ellos. Niños, oren, cepíllense los dientes, pónganse la pijama, báñense, lávense los pies. Porque ese es nuestro trabajo, supervisar. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí al tercer punto, y es el cariño de ambos. Amor que edifica y que sana. Yo sé que muchos de nosotros venimos quizás de contextos en los que no crecimos en un hogar donde hubiera amor. Porque nuestros papás eran separados, porque se vivían agarrados todo el tiempo, porque el papá, hacía cosas inadecuadas, era tomador, la mamá, pasaba peleando por él, era infiel. Entonces, es importante que nosotros hoy tomemos la decisión de que si yo no vengo de una buena familia, yo decida hoy formar una buena familia. Entonces, tanto papá como mamá deben afirmar a sus hijos en amor. El objetivo de un papá es dar provisión, protección y propósito. Esto solo se da ¿cómo? A través del amor. Provisión, protección y propósitos. Entonces, el camino
que yo creo que es adecuado para que nuestros hijos puedan ser en un futuro chicas y chicos de bien que cumplan un propósito especial, debe ser propiciado por el ambiente que yo les permito que tengan en casa. Y ese ambiente debe ser un ambiente donde ellos puedan desarrollarse. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los talentos que tienen mis hijos? ¿Cómo los estoy apoyando en lo que a ellos les gusta hacer? ¿Cierto? Darles ejemplo en amar. Yo no puedo exigir amor para mis hijos si yo no les doy amor. Yo no les puedo decir, sé cariñoso conmigo, si yo no soy cariñosa con ellos. Entonces eso es importante. Y tercero, y no menos importante, declarar palabra profética sobre nuestros hijos. Miren, hay algo que yo hice en cada uno de mis embarazos. Gracias a Dios, cuando tuve mis 3 hijos ya era cristiana. Y en cada embarazo yo siempre los dos orábamos y poníamos la mano sobre mi barriga y yo, Señor, yo declaro que mis hijos son tuyos, yo declaro que mis hijos van a servirte, yo declaro que mis hijos son apartados para ti. Y muchas veces perdemos de vista la importancia de imponer manos sobre ellos y declarar lo que Dios dice de ellos. Entonces, de pronto tú hoy no lo has hecho, yo te invito a que te tomes un tiempo, a que impongas manos sobre tus hijos y declares palabra profética sobre ellos. Que inviertas tiempo pasando con ellos, invierte tiempo en tus hijos, invítalos a comerse un helado, a sentarte. Si tienes varios, con cada uno de ellos. Invita hoy a uno, invita hoy al otro. Ellos cuando están en vacaciones, los míos, como son 3, yo vengo y los divido. Bueno, hoy tú sales conmigo. Hoy es el día de Victoria. Y Victoria sale conmigo y hacemos planes de chicas y todo. Y hoy es el día de Salomón. Y así los voy dividiendo para que ellos sientan de que yo estoy invirtiendo tiempo con ellos y estoy pasando tiempo con ellos. Entonces, esto es súper importante. Y en las noches, muchas veces, cuando el Señor me mueve en oración, voy al cuarto de ellos, les impongo mano y declaro vida. Y muchas veces hay comentarios que digan, ay, es que tu hija es esto, que tu hija es lo otro, que tu hijo, que no sé qué. Y yo en mi mente, aunque la persona esté vomitando cosas sobre cosas que yo sé que no hacen bien mis hijos, yo en mi mente estoy diciendo, mi hija es esto, yo estoy declarando lo bueno, aunque esa persona que esté enfrente de mí esté diciendo cualquier cantidad de verdades, pero que no es lo que yo quiero declarar sobre ellos. Y lo que yo no quiero que ellos se formen para un futuro. Entonces, ustedes papás, en este sentido, como ustedes sembraron la semillita de ese embrión que se crió, ustedes tienen que cuidar el crecimiento de esa semillita en amor. Y nosotras, como mamás, tenemos que multiplicar esa semilla que fue sembrada para que pueda dar frutos de amor, frutos de identidad afirmada en lo que Dios dice de ellos. Amén. Entonces, miren lo que dice Salmo 127 del 3 al 5. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Entonces, ¿cómo yo no voy a cuidar la herencia del Señor? ¿Cómo yo no voy a cuidar lo que el Señor me entregó como un tesoro? ¿Cierto? Entonces, el amor de los padres es la atmósfera donde los hijos aprenden quién es Dios. Un hogar lleno de ternura, respeto, afecto, enseña más que 1000 palabras. Yo no puedo enseñar del amor de Dios si yo no doy amor en mi casa. Yo no puedo enseñar de respeto si yo no respeto a mis hijos. Yo no puedo enseñar perdón si muchas veces yo no le pido perdón a mis hijos. Miren, personalmente, yo
sí les pego a mis hijos. Trato de no pegarles. ¿Por qué? Porque hubo un momento en mi vida en que yo cuando les pegaba con ira. O sea, yo estaba enchuquizada, Saiyajin, y venía y me sollaba. Entonces me acordaba que mi mamá me pegaba con la chancleta, con el palo, con no sé qué. Y yo, no, pero es que si mi mamá me pegó así, yo también voy a coger el palo y voy a coger la chancleta. Y no, yo aprendí, hubo un momento en mi vida en que yo estaba pegándole tan fuerte a Victoria que Victoria me dijo, mamá, ya no más. Cuando yo vi ese temor en los ojos de mi hija, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy lastimando a mi hija. Y yo dije, esto no puede seguir así. Entonces, cuando yo sé que los tengo que corregir, que tengo que darle unas nalgaditas, yo me voy al cuarto, respiro profundo, cuento 10 veces y ya voy si les pego. Porque si les pego con rabia, literal, los puedo matar. Y yo no justifico, pero sé que muchas veces algunas mamás se han pasado en su corrección y han matado a sus hijos. Y no las justifico, pero entiendo. Porque sabemos que cuando tenemos rabia, nos enceguece. Entonces en esto tenemos que ser súper cuidadosos, incluso en el momento de corregir. Que nuestro amor no se pierda en el momento de corregir. ¿Por qué no le pedimos perdón a nuestros hijos cuando decimos o hacemos cosas que lo hieren? Un padre que no es capaz de pedirle perdón a sus hijos, para mí, no es un buen cristiano. Porque nos han enseñado que es que no, que a los niños hay que menospreciarlos y que no hay que darles valor. No. Tengo que pedirle perdón. Y el poder no se basa en que yo soy absoluto, yo soy perfecto, yo siempre tengo la razón. No. Yo tengo que pedirle perdón a mis hijos por las cosas que no hago bien, porque es que y ellos también tienen que reconocer que yo soy imperfecta, que yo también me equivoco, ¿cierto? Entonces, el cuarto punto, y ya vamos terminando, es la cohesión de la familia. Un hogar unido, un testimonio vivo. Amén. Entonces en Marcos 3:25 dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Duro, ¿no? Y nos han dicho, no, es que no necesitamos de un papá, porque es que el papá no es importante, porque es que la mamá es la que cría, la mamá es la que lo lleva en la barriga. No. Cohesión, unidad. Y con esto yo no estoy diciendo de que vamos a formar una familia con papá y mamá, sin importar cómo sea ese papá o esa mamá, si no buscamos que esa persona corrija, ¿cierto? Entonces, esto va a sonar feo porque conozco la situación de muchas y de muchos, pero no te separes. El separarte trae inestabilidad a tu hogar. La estabilidad espiritual de tu hogar está en que tú reconozcas que tu familia está conformada por un papá, por una mamá y por unos hijos. El que tú reconozcas que no eres tú solo o eres tú sola. Necesitas de un equipo. Y ese equipo no solo está conformado por los papás, sino también por los hijos. Eso da estabilidad física, emocional, espiritual a tus hijos. Entonces, si yo quiero mantener la unidad, tengo que traer a Dios a mi casa. Si yo no alineo mi corazón a Dios, no va a haber unidad en mi casa. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede dar la sabiduría de cómo mantener ese hogar a flote, aunque los problemas nos estén llegando hasta el cuello, ¿cierto? Entonces, muchas veces vamos a tener que hacer renuncias físicas, personales, emocionales, hasta quitarnos el pan de la boca, para que nuestros hijos no les falte nada. Entonces, empieza a escribir una nueva historia. Aunque el mundo hoy te diga, de ti no puede salir nada bueno. Tú no viniste de una buena familia, tú no puedes formar una buena familia. Empieza
a tener un culto familiar. No te quedes solo con lo que vienes a aprender aquí los domingos. ¿Por qué no reunirse una vez a la semana y decir, bueno, vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra de Dios juntos? Vamos a hacer un altar para Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir para la familia de Beto y Marcela? ¿Qué es lo que Dios quiere decir para la familia de Yoli? No nos dejen solo el trabajo a mí y a Robert, porque quisiéramos atacar todas las necesidades, pero, o sea, en un domingo, por más que queramos, no podemos atacar todas las necesidades. Necesitamos tener un culto familiar y crear un ambiente para que ellos se desarrollen y crezcan espiritualmente. ¿A quién le corresponde presentarle la palabra de Dios a nuestros hijos? A los pastores, a los maestros del salón de niños, a los papás. ¿Qué decía Deuteronomio 6? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la iglesia, en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren, personalmente a nosotros nos ha servido muchísimo decirle a los niños cómo está la situación de la casa. Niños, imagínense que necesitamos un carro nuevo. Imagínense que no hay para pagar la luz. Imagínense que la iglesia está pasando por esto. Y decimos y ellos dicen, Salomón es el que más se preocupa, pero entonces ellos dicen, mamá, vamos a orar, y entonces vamos en el carro y en la mañana cuando nos vamos para el colegio, ¿quién va a orar? ¿Quién va a orar? Y entonces sale alguno de ellos, dice, y papito Dios, yo te oro porque tú nos envíes el dinero para la comida. Y cuando ellos ven la respuesta de Dios a esa oración, no se imaginan la alegría que eso trae a sus corazones. Imagínense que nosotros hace un año duramos un montón de tiempo sin carro. Para nosotros que somos una familia grande es caótico. Y resulta que nosotros todos los días le decíamos a los niños, vamos a orar por el carro, vamos a orar por el carro, vamos a orar por el carro. Y es una cosa material y para algunos dirán, ay, carro. Pero es un medio de transporte, nos soluciona la vida en muchas cosas. Entonces ellos oraban y luego cuando recibimos el carro, yo tengo hasta un video de eso, yo les dije, bueno niños, la primera montada en el carro, bueno niños, tenemos que orar. Y si ustedes hubieran escuchado la oración de mis hijos diciendo, gracias Señor, porque tenemos un carro, gracias porque contestaste nuestra oración, o sea, eso a mí me inyectó de fe. Yo ver a mis hijos decir, Señor, tú cumpliste. Es lo que estamos sembrando en ellos. Yo no puedo, tampoco vamos a cargar a los niños con todos los problemas de la casa, pero tampoco podemos aislarlos y ponerlos en una burbuja en el que crean de que la plata sale debajo del colchón y que todos los caprichos que ellos pidan, papá y mamá los van a solucionar. No, tenemos que enseñarles que sí, podemos proveer y trabajamos y nos esforzamos por eso, pero que también tenemos un Dios que hace milagros, que es un Dios que provee, que es un Dios que nos sostiene, ¿cierto? Entonces, tú no puedes elegir la familia de la que viniste, ¿cierto? Pero sí puedes elegir qué familia vas a construir. Lo que hoy importa es lo que viene después de ti. Lo que quedó en el pasado ya pasó. Las decisiones, los errores, todo lo que los papás cometieron es su problema y quizás ellos no tuvieron las herramientas que nosotros hoy estamos teniendo para poder formar una familia que realmente edifique y alabe al Señor. Entonces, y por último, ya para finalizar, bueno, hay otra frasecita. La familia se fortalece cuando comparte tiempo, risas, conversaciones, oración. La unidad no se impone, se cultiva con presencia, perdón y propósito. ¿Cómo voy a conocer yo a mis hijos? Ayer un amigo me mandaba un video donde decía que le daban el informe a un papá acerca de su hija, entonces le decía que había sacado 5 en matemáticas y 10 en español.
Entonces el papá viene y le busca, adivinen, un profesor para matemáticas. No, búscale un profesor para español, porque tú qué sabes si tienes el próximo García Márquez en tu casa y no estás explotando ese talento que él tiene. Entonces a veces nos enfocamos más en el error y no exaltamos lo bueno. Entonces cultiva, no impongas lo que el Señor quiere edificar en tu casa. Y bueno, ahora sí, para cerrar, yo quiero hablar un tema quizás delicado, porque yo sé que hasta hoy quizás nosotros nos hemos rajado en muchos de estos puntos. Quizás nos hemos equivocado en disciplinar de la forma incorrecta, quizás no hemos sembrado, quizás no hemos edificado en ellos las palabras correctas, no le hemos dado el cariño, el amor, la atención que ellos necesitan. Y yo quiero quitar esa culpa de tu corazón. Yo no quiero que tú como papá, como mamá y hasta como hijo sientas culpa de la familia que te tocó o de la familia que formaste hasta hoy. Porque hasta hoy nosotros vamos a romper esa cadena y vamos a pensemos en Dios. Dios creó un lugar perfecto, ¿cierto? Un Edén, un jardín maravilloso, y ahí puso a su hijo. Y le dijo, mira, todo esto es tuyo, enseñoréate, multiplícalo, júzgalo, esto es tuyo. Y resulta que Adán tomó una decisión distinta. Adán dijo, yo no quiero esto. Yo quiero el conocimiento del bien y del mal. Yo no quiero la vida de Dios. Yo no quiero estar en la presencia de Dios. ¿Y eso hace a Dios malo? ¿Eso hace a Dios culpable? Fueron las decisiones de Adán las que los hicieron culpables, ¿cierto? Entonces, Dios no deja de ser Dios. Tú no dejas de ser papá, tú no dejas de ser mamá. Si ayer te equivocaste, o si tus papás se equivocaron, si tus abuelos se equivocaron, tú no dejas de ser un buen hijo de Dios y de tomar la decisión de a partir de hoy, yo quiero formar una familia diferente. Yo quiero edificar en mi casa una generación distinta. Yo quiero que a partir de hoy mis hijos, los hijos de mis hijos, todas mis generaciones sean benditas. Entonces, si tu hijo hoy no está en el camino correcto, por cualquier circunstancia, sigue amándolo, síguele mostrando misericordia, sigue orando, sigue declarando esa palabra que Dios te ha dicho. Si no tienes una palabra, búscala. A veces declarar sobre los hijos no es solo decir, es que mi hijo va a ser un pastor, es que mi hijo va a ser un adorador, es que mi hijo va a ser un buen abogado, va a ser un buen administrador, un buen doctor, él va a ser un buen vecino, él va a ser un buen esposo, una buena esposa. Eso también tenemos que declararlo en nuestros hijos. No solo los títulos profesionales o los logros eclesiásticos que pueda tener, es la palabra de lo que mi hijo, es que dicen que tu hijo es egoísta. No, mi hijo no es egoísta. Yo declaro que mi hijo va a ser un hombre, una mujer misericordiosa, bondadosa. Eso es lo que tenemos que declarar. Dios es nuestra familia. Los que estamos aquí son nuestra familia. Y si tú hoy no tienes una buena familia que te movilice a ese propósito y a ese plan de Dios, aquí tienes una familia gigante. Que puede ser ese instrumento, puede ser esa familia que Dios va a usar para movilizarte a cumplir tu propósito. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y hoy primero vamos a renunciar a la culpa.